Prédica número 2567, dada por el pastor Carlos Hostal el domingo 10 de mayo del 2015. Predestinación, herencia eterna. Dios crea el mal. Lucifer. Amén. Bueno, volamos en el Espíritu. ¿Saben por qué? Porque vamos a volar en la palabra. Gracias, Jesús. Para algunas cosas van a ser un repaso, pero eso creo que a estas alturas es la minoría. Para la mayoría, pues vamos a aprender algo de vital importancia, y habiendo establecido esto, entonces podemos seguir adelante con algunas cosas que quiero seguirles enseñando. Amén. Hemos estado estudiando misterios maravillosos que tenemos muy claros en la palabra de Dios. Por ejemplo, la razón de por qué el Señor Jesucristo fue representado como el árbol de vida en el jardín del Edén. La razón por la que Dios el Padre fue representado como el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén. Estamos estudiando qué es esto del bien y el mal presentes en Dios el Padre. Ahora, lo primero que tenemos que hacer para entender estas cosas es quitarnos de la cabeza ese concepto de mal igual malicioso. No, la palabra no es eso. Malicioso. Bueno, destructivo, sí, si se trata de destruir nuestros ídolos, ¿verdad? Mal igual pecado. No. Eso, en Dios no hay malicia, en Dios no hay pecado. No es de eso que estamos hablando. Amén. Pero si estamos hablando de un lado de Dios que crea dolor, si hay necesidad de un poco de dolor, crea situaciones adversas para nosotros. Si Dios juzga que es necesario que pasemos por situaciones adversas, de eso hemos estado estudiando acerca de eso. Amén. Así es que hemos establecido varias cosas. Solo déjenme repasar esto en 1 de Juan capítulo 1 verso 5. 1 de Juan 1, 5. Y hemos tenido un tiempo tremendo, maravilloso en la palabra de Dios en estos días, ¿sí? Estas cosas son sencillas, facilísimas de entender si tan solo ponemos en su lugar correcto todas las piezas del rompecabezas. Pero hago la salvedad: es humanamente imposible poner en orden las piezas del rompecabezas. Eso es algo para lo que dependemos por completo en la gracia y misericordia del Señor Jesucristo y en su Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestra mente carnal jamás podría poner con tal claridad en orden las piezas del rompecabezas, ¿sí? Para eso necesitamos al Señor, y gracias a Dios por el Señor. Pero lo primero que hemos establecido en 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿De acuerdo? En su naturaleza, en su esencia, no hay tinieblas. Tinieblas, hay una diversidad de formas y hay una diversidad de palabras hebreas que se traducen tinieblas u oscuridad. Hay toda una gama. En Dios no hay esto, en su naturaleza no hay esto. Pero Dios le da forma. Dios hace que las cosas sean lo que Él quiera que sean. Por eso se llama el gran yo soy. Amén. Y Dios lo que hace es que Dios crea, de acuerdo a su sabiduría, crea oscuridad, crea nubes oscuras, crea tinieblas, y Dios se cubre, Él se resguarda o se esconde detrás de esa oscuridad o detrás de esas tinieblas. Ahora, este principio lo ven en toda la Escritura. Lo que pasa es que cuando uno no tiene la información, a uno nunca en la vida se le ocurre consultar estas cosas y estudiarlas y analizarlas en la palabra de Dios. Pero ¿por qué razón? Cuando Moisés subió al monte de Sinaí y bajó, dice la Biblia que Moisés descendió de la oscuridad de Dios, ¿verdad? Todo eso ya lo hemos estudiado, no voy a regresar a todos esos versículos. Pero luego establecimos algo en Isaías capítulo 45 del verso 5 al 7. Les leí también cómo cuando Salomón hizo la oración inaugural para el templo recién edificado en Jerusalén, abre su oración diciendo: Señor, sabíamos que tú moras en la oscuridad. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. Entonces todo lo que estamos haciendo es descifrando cómo funciona eso. Ahora, la oscuridad de la que Dios se rodea es una.
Es una oscuridad a la que Dios le da forma y tiene un propósito definido y bueno para nosotros. Es muy diferente a las tinieblas de Lucifer. Ahora, en las tinieblas de Lucifer hay malicia, hay odio, hay muerte. Amén. Es muy diferente, pero necesito explicarles de dónde se robó Lucifer la oscuridad para corromperla, porque él no la pudo haber creado. El único creador se llama Dios el Padre y el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Me explico? Entonces solo estamos tratando de entender las cosas. Yo no sé muchos de ustedes sí lo sé, no sé de todos, pero yo desde el día uno quise saber, quise entender. Leí algo en mi Biblia, quería entender por qué, cómo, cuándo, dónde, cómo funciona, qué más hay al respecto de esto. Amén. Se supone que si estamos locamente enamorados del Señor Jesucristo, queremos aprender todo lo que podamos acerca de la persona de la quien decimos estar enamorados. Amén. Esa ha sido la historia de mi vida. Y cuando escucho a alguien que enseña o predica algo que yo no sé, que yo no conozco, me emociono tanto. Luego voy y lo corroboro en la palabra de Dios y veo que allí está. Soy la persona más feliz del mundo porque entendí algo nuevo, aprendí algo nuevo. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Isaías 45, del 5 al 7 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas. ¿Lo está viendo con sus propios ojos? Ok. Que hago la paz y creo la adversidad. Esta cita nos ayuda a entender entonces de dónde sale esa oscuridad y esas tinieblas detrás de las cuales Dios se oculta. Amén. Dios las crea, que no puede crear Él todas las cosas. ¿Hay algo de lo que podamos decir esto no lo creó Dios? ¿Lo ven? Muy bien, solo estamos terminando de recordar y reforzar y establecer esto. Y entonces, por supuesto, uno de los pasajes clásicos, uno de tantos, es el Salmo 18, verso 11. O desde el verso 9. Salmo 18, verso 9. En referencia al momento en el que Dios el Padre descendió a levantar a Jesucristo su Hijo de la muerte, cuando su alma estuvo en el Seol 3 días y 3 noches. Salmo 18, 9 dice: inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Está hablando de Dios, el Padre, que viene a levantar de la muerte a su Hijo, el Señor Jesucristo. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. ¿Estamos? Muy bien, esa es una cita clásica, les puedo dar cantidad de citas, pero ustedes también tienen una concordancia de Strong's, así es que también pueden ir y corroborarlo. Amén. La palabra cortina es muy importante, allí nos hemos detenido en estos días. Por alguna razón lo tradujeron cortina, pero la palabra es sukkah. ¿Se acuerdan de la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas? Sukkot son cabañas o tabernáculos. Sukkah es una cabaña, una cabañita frágil hecha con ramitas de árbol o pues hecha con algún tipo de material frágil. Bueno, en la antigüedad sabemos por la palabra de Dios que seleccionaban ramas de 4 diferentes clases de árboles, y todo esto tiene una razón de ser: árboles frondosos, árboles frutales, ramas de palmera y ramas de sauces de los arroyos. Y cada una de esas representa un lado diferente del nombre del Señor. Amén. Yud, Hei, Vav, Hei. Y es el mismo principio de torre fuerte, es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado o estará seguro. Amén. Así es que el Señor se hizo una enramada, por así decirlo, de oscuridad, y es detrás de esa enramada que el Señor está. Ahora, ¿por qué escogió Dios el Padre esconderse detrás de nubes densas, oscuridad o tinieblas? Amén. Si ustedes no han estado en las lecciones anteriores, a lo mejor es primera vez que nos visitan, les
suplico escuchar las lecciones anteriores para no tener yo que detenerme y volver a probar y a comprobar y a corroborar cada uno de estos detalles. ¿De acuerdo? Amén. Ya los estoy oyendo. ¿Y por qué no había oído yo nunca antes esto? Bueno, venga lo suficiente a este lugar y todos los domingos va a oír algo que nunca había oído. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente estudiamos nuestra Biblia, digámoslo al revés. Si hubiéramos estudiado primero de primaria como estudiamos nuestra Biblia, nunca nos hubiéramos graduado a segundo de primaria. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces todo es nuevo. Y dice uno, qué raro, todos tenemos la misma Biblia en nuestras manos. Le damos gracias a Dios por eso. Amén. Gracias a Dios. Bueno, muy bien. Entonces, habiendo establecido eso, eso fue un repasito. Ahora, ¿están listos? Porque necesito explicarles de dónde sacó Lucifer esas tinieblas que se robó y corrompió. Y por supuesto están conectadas con esta cabaña de oscuridad con la que Dios se rodea. Pero pensé, bueno, eso me toca darles hoy. De hecho, la semana pasada se los iba a decir y cuando les dije, no me va a dar tiempo, vi que algunos dijeron, pues ¿saben qué? Necesito decirles otra cosa antes de decirles eso. Así es que, por favor, empecemos en Proverbios 8:22. Proverbios 8:22. Y empecemos por el principio. Y establezcamos qué fue lo primero que ocurrió allá atrás, en la eternidad, Kedem. Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio, o era mi dueño, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Habla en femenino porque es la sabiduría. Sabiduría se dice Chokma en hebreo y es una palabra femenina. Pero la sabiduría es del Señor Jesucristo, el árbol de vida. Así es que está hablando de el momento en el que de la divinidad se desprendió, por así decirlo, el Hijo de Dios. Amén. Dios el Padre engendró a su Hijo, el Señor Jesucristo. Por eso se le llama el unigénito Hijo de Dios. Unigénito significa, número 1, único en su género. Número 2, único engendrado. Ustedes y yo fuimos creados. Amén. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, o la parte más alta o la parte principal del polvo del mundo. Ya les he explicado qué es ese polvo, ¿sí? Está conectada con las cenizas de la vaca alazana. ¿Se acuerdan? 3 personas se acuerdan, ok. Pero no se preocupen, a mí sí me emociona regresar y volver a estudiar con ustedes principios que ya hemos dado, porque cada vez sacamos más, ¿verdad? Amén. Alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, es una figura del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso lo dice su Biblia. Ok, solo es cuestión de dónde encaja esa pieza del rompecabezas, porque su Biblia lo dice. Ahora, si no le gusta, táchelo. Pero yo prefiero ser más listo y buscar entender dónde encaja. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora, la primera pregunta, apenas está creando las cosas y afirmando los cielos y afirmando la tierra, y ya se deleita en la parte, ya se regocija en la parte habitable de su tierra, y sus delicias son con los hijos de los hombres. ¿Qué hombres? Si apenas está creando todas las cosas.
¿De acuerdo? Ok, solo ténganlo en mente. Muy bien. Entonces, lo primero que hizo Dios fue engendrar al Hijo, al Verbo, al Señor Jesucristo. Y es muy fácil descubrir en la palabra de Dios que quien ejecutó o quien administró o a quien se le dio acceso y el privilegio de echar mano y administrar el poder creativo o el poder procreativo de Dios, a quien se le dio acceso a los lomos generativos de Dios, fue al Señor Jesucristo. Ahora, Dios es espíritu, Él no es un ser humano, así es que no se ponga a buscar los lomos generativos de Dios. Amén. Pero ahí están, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Muy bien. En otras palabras, al Señor Jesucristo el Señor Jesucristo quedó establecido desde el principio como el Señor amo, dueño y gobernador de todo el poder creativo de Dios. Amén. De toda la sustancia de la que fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? De todas las semillas de lo que luego fue. Amén. Bueno, allí lo tenemos entonces. En Colosenses 1:16 dice claramente todas las cosas por Él. En Juan dice todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho es hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén, eso es San Juan capítulo 1. Pero en Colosenses 1:16 y 17 dice que todas las cosas fueron hechas en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo de Dios. Así es que le tengo noticias. Si usted creía que Jesús empezó a existir hace 2000 años, no, Él vino a este mundo como hombre hace 2000 años, pero Él ya andaba por allí. El libro de Miqueas dice que sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amamos al Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, oigan esto, Juan 1:18. Juan 1:18. Y lo difícil de armar estas lecciones es dónde detenernos, porque yo siempre quiero detenerme y explicarles cada punto para que vean de dónde viene, dónde está la base bíblica. Amén. Así es que, bueno, Dios nos ayude. Pero en Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué es el seno del Padre? Esta palabra se usa en conexión con varias cosas, pero básicamente se usa en conexión otra vez con las partes procreativas o los lomos generativos. Amén. Amén. Bueno, no me voy a detener a darle las citas, usted búsquelas. La palabra es heik en idioma hebreo. Así es que, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo en el seno del Padre? Bueno, está allí porque Él salió de allí, pues el Padre lo engendró, ¿verdad? Pero ¿qué está haciendo allí? ¿Qué hay en los lomos generativos del ser humano, del hombre? ¿Qué hay? Semilla, ¿sí? Ahí están las generaciones que vendrán después, ¿verdad? Ahí están los hijos y ahí están los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Amén. Todos nosotros estuvimos en los lomos generativos de Adán, porque ahí empezó este mundo de habitantes sobre esta tierra. Cuando Abraham le pagó diezmos a Melquisedec, ¿se recuerdan? Dice claramente en el libro de Hebreos, miren, ¿qué sacerdocio es superior? ¿El sacerdocio levítico o el sacerdocio de Melquisedec? Y dice, ¿se acuerdan que Abraham le pagó diezmos un día a Melquisedec? Y por regla general el menor es el que le da diezmos al mayor. Y dice, Leví estaba en los lomos de Abraham. Así que cuando Abraham le pagó diezmos a Melquisedec, Leví le pagó diezmos a Melquisedec. Amén. Muy bien. Por eso cuando un hombre peca alejándose de Dios y blasfemando y todo lo demás, dice Dios que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta. ¿Qué es generación? Es lo que sale de aquí. ¿Lo ven? ¿Lo ven?
pero también Dios visita con misericordia hasta la tercera y cuarta generación la descendencia de aquellos que aman al Señor con todo su corazón. ¿Sí? Ok. Así es que el Señor Jesucristo está en el seno de Dios, en el seno de Dios. ¿Qué hace allí? Bueno, ahí está el poder procreativo, el poder generativo, el poder creativo de Dios. El Señor Jesucristo es el Señor amo y dueño de eso. ¿Sí? Y créanme, el diablo hace que la gente crea que hay toda clase de caminos para poder echar mano del poder creativo de Dios, y hay personas que se meten del lado negro del asunto, hay personas que se meten del lado blanco del asunto. Ya una vez se los expliqué, hay lado negro y hay lado blanco. Amén. Y ahorita podría detenerme y elaborar, pero no lo voy a hacer. Pero ambos vienen de la fuente equivocada, por supuesto, del enemigo, del diablo. Y lo que tratan de hacer es de manipular y echar mano del poder creativo de Dios. Cabe aquí insertar el hecho de que muchos cristianos se meten a estudiar la cábala. Como ahora está de moda el movimiento mesiánico, la cábala es magia blanca. No importa si vino de los judíos. ¿Y qué procura hacer? Enseñarle a la gente a echar mano del poder procreativo de Dios. Por supuesto sin Jesucristo, ¿verdad? Pero déjenme contarles algo. El único camino al poder creativo de Dios es a través del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues y os prepararé lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, vamos camino al seno del Padre. Pero primero tuvimos que haber sido redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. De nuestro estado, y nuestros pecados tuvieron que haber sido perdonados. Amén. Y tuvimos que haber dejado que Jesucristo creciera en nosotros, y es Él el que nos conduce a ese lugar. Ahorita les digo qué lugar es. Amén. Bueno, ¿vamos bien? Ok, estamos hablando cosas altas, cosas maravillosas, pero la única razón por la que no podamos entender estas cosas es porque nos cerramos y decimos "ñe", y no ponemos atención y no abrimos el corazón a lo que estamos escuchando. Es la palabra de Dios, por lo tanto es bueno, es útil, es necesaria, es exquisita y es la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Amén. Gracias a Dios. Bueno, entonces, muy bien, el seno del Padre. Ok, ahora hagamos un recorrido de cómo aparecimos ustedes y yo en el escenario. Vámonos por favor a Isaías 57, verso 16. Isaías capítulo 57, verso 16. El día que ustedes y yo nacimos en esta tierra, nuestro cuerpo físico nos lo dieron nuestros padres, pero nuestro espíritu y nuestra alma vinieron de Dios. Amén. Quiere decir que nuestro espíritu y nuestra alma no empezaron a existir el día que nosotros nacimos, o incluso el día que fuimos concebidos. Nuestro espíritu y nuestra alma ya existían. ¿De acuerdo? Muy bien. Y si no les digo que se dediquen a hacerlo, pero de vez en cuando cae en nuestras manos un buen libro que es el testimonio de alguien que murió clínicamente hablando y se fue allá arriba, y los doctores le masajearon el corazón lo suficiente como para regresarlo, y él regresó para contar lo que vio. Y yo he leído varias veces gente que se va y cuando llegan allá, ¿saben qué dicen? Dicen: cuando llegué allá lo recordé todo. ¿Por qué lo recordé? ¿Han leído ustedes testimonios así? Yo sí he leído. Lo recordé todo. Nuestro espíritu y nuestra alma ya estaban allí. Isaías capítulo 57 verso 16 dice: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Ahora, la palabra crear aquí no es la misma de Génesis 1:2, bara. Aquí la palabra crear es otra. En idioma hebreo es la palabra asá.
o hacer, los espíritus y las almas que yo he hecho. Esa palabra significa producir, preparar, poner en orden, dar forma. Eso significa los espíritus y las almas que yo produje, que yo preparé, que yo puse en orden, a los que yo le di forma. Amén. Dios no se equivocó cuando nos metió adentro del cuerpo en el que nos metió. Este cuerpo Dios lo preparó para ser el recipiente perfecto de un espíritu y un alma a los que Dios ya les había dado forma allá atrás. Amén. Así es que dele gracias a Dios por su cuerpo. Muy bien. Ahora miren pues, Isaías 51 verso 1. Isaías 51:1 dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Amén. Nuestro espíritu y nuestra alma fueron cortados de la piedra y fueron arrancados del hueco de la cantera. Entonces vino el Señor y nos dio una forma determinada, y ese es nuestro espíritu y nuestra alma. ¿Sí? Por eso el Señor no va a descansar hasta no arrancarle hasta al último individuo la confesión de que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muchos van a tener que irse al infierno y al lago de fuego. Lamentablemente, Dios no quisiera que fuera así, pero si no quisieron del lado de la misericordia, va a tener que ser del lado de la ira, pero tarde o temprano van a tener que admitir que Jesucristo es el Señor. Amén. Pero Él no va a descansar hasta no hacer que vuelva a Él la confesión de cada espíritu y de cada alma que Él ha formado, porque todos han salido de la roca. Amén, amén. Y la Biblia claramente lo dice en Corintios, creo que es en 2 de Corintios. Dice que Dios el Padre va a hacer que todas las cosas se sujeten a su Hijo. Y cuando todas las cosas se hayan sujetado a su Hijo, entonces su Hijo y con él todas las cosas van a sujetarse al Padre, para que Dios sea todo en todos. ¿Lo dice o no lo dice su Biblia? Amén. Muy bien, gracias a Dios. Entonces, nosotros pues, nuestro espíritu y nuestra alma salieron de la roca. La roca es el Padre, la roca es el Hijo, ¿sí? Salimos de la roca. Dios nos dio una forma determinada y luego Dios nos colocó, por así decirlo, en sus lomos generativos. Ahora, solo veamos cómo nos dice cómo nos llama Primera de Pedro 2 del 1 al 8. Primera de Pedro 2 del 1 al 8. Ahora, ténganme paciencia, porque no es solo información lo que les voy a transmitir hoy. Vamos a terminar sabiendo algo en este día. Amén. Vamos vamos en una dirección determinada acá. Pero Primera de Pedro 2 del 1 al 8, capítulo 2 del 1 al 8 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Ahora, ¿cómo nos llaman acá?
piedras vivas. ¿Por qué nos llaman piedras vivas? Porque somos piedritas cortadas de la roca, ¿o no? Amén. Lo que pasa es que cuando entramos a este mundo lleno de oscuridad y tinieblas, esas pobres piedras eran piedras muertas. Pero un día a Jesucristo, la luz del mundo, vino a nuestro corazón y nos levantó de la muerte y nos dio vida nuevamente cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así es que somos piedras vivas por medio de Jesucristo, la roca. Pero miren pues, si fuimos arrancados del hueco de la cantera y cortados del hueco de la cantera y arrancados de la roca, quiere decir que hay un espacio, por así decir, que usted y yo dejamos allá atrás. Dios está esperando a que lleguemos de regreso y encajemos otra vez en ese espacio que dejamos nosotros, por así decirlo, allá. Nadie más puede ocupar nuestro lugar. Usted es único, especial. Amén. Nadie más puede ocupar su lugar dentro del plan maestro de Dios. Solo usted puede. Pero el pecado nos estropeó, nos arruinó, nos deformó. Pero Dios trazó un plan para darle a estas piedras que se deformaron nuevamente la forma deseada, la forma necesaria, para que encajen de regreso en su nombre. Esa es la roca, es su nombre. Por eso el Señor está trabajando con nosotros, amén, moldeándonos, quitando, limando. Si hay algo que añadir, hay mucho que añadir. El Señor lo va a añadir. Ven qué cosa más maravillosa. Ahora nosotros nos ahogamos cuando estamos pasando por situaciones difíciles y adversas en esta vida. Y cierto, hay situaciones más pesadas y más difíciles que otras. Pero si usted mete su situación dentro de el cuadro grande o el plan maestro de Dios, ahí es donde uno entiende que las aflicciones del tiempo presente no son ni dignas de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Sin minimizar el dolor, sin minimizar la situación por la que estén pasando. Pero hermanos, es parte de un cuadro más grande, de un cuadro más completo. Así es que cobren ánimo y espérense, todavía no les he dicho lo que les tengo que decir, para que de veras cobren ánimo. ¿Sí? Amén. Bueno, gracias a Dios. ¿Ven por qué somos tan importantes para el Señor Jesucristo? Se iba a quedar el creador de todas las cosas cruzado de brazos, viendo cómo sus piedritas se perdían, se deformaban, se arruinaban. No, Señor, Él vino a rescatar lo que le pertenece desde la eternidad. Quedem. Gracias, Jesús. Nosotros no estábamos buscándolo a Él. Él vino a buscarnos a nosotros. Supo nuestro nombre, supo nuestra dirección, supo nuestro estado, lo sabía todo. ¿Por qué? Porque Él nos pastoreaba cuando estábamos allá atrás en el seno del Padre. Él ya nos conocía. Amén. Gracias, Jesús. Entonces, oigan esto. Todas estas piedras vivas que salieron de la roca, Dios las tiene, porque todos los que tienen que nacer, pues no todos han nacido ya, todavía vienen bebés de camino. Hay un lugar donde están. Es este lugar, el seno del Padre. Se llama de muchas maneras en la Biblia, pero déjenme decirles cómo se llama también este lugar. Se llama el monte del testimonio. Se llama el monte de Sión. Ahora, no el que queda en Medio Oriente, sino el que queda ahí arriba. Se llama Jerusalén la celestial. Así se llama ese lugar. Así se llama ese lugar. Los lomos generativos de Dios son el monte de Sión, Jerusalén la celestial. Entonces adivinen qué, camino a dónde vamos. Vamos al monte de Sión, vamos a la nueva ciudad, vamos a la nueva Jerusalén. ¿Qué es eso? Es el seno del Padre, la luz inaccesible. Es el lugar donde está el poder generativo de Dios, el origen, la causa, la fuente de todas las cosas. Amén. Muy bien. En Gálatas 4:26, miren cómo le llaman a la Jerusalén de arriba. Gálatas 4:26. Dice, Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros.
es libre. Ahora explíqueme eso. Hoy es el Día de la Madre. Hoy más que nunca debemos desear la Jerusalén de arriba, porque esa es nuestra madre espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque es allí donde Dios pone todas estas semillas, digámoslo así. Amén. El espíritu y el alma de quienes habrán de nacer. Ahí estuvimos nosotros. Y ese es el lugar que anhelamos con tanto, pues con todo el corazón, ¿verdad? Por ejemplo, miren, 1 de Pedro 2, 25. Muchas de estas citas las hemos tocado una y otra vez, porque esto es muy emocionante. Esto nos ubica, nos reubica. 1 de Pedro, capítulo 2, ¿les dije? 1, me equivoqué, disculpen. Capítulo 2, verso 25. Sí, hoy como que dije un 1 por ahí, pero no, es 2. 1 de Pedro 2, 25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto. ¿Qué es vuelto? Regresado al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Y cuándo nos estuvo pastoreando? Pues para que regresemos a Él. Miren, escúcheme. Jesús lo conoce antes de que usted naciera. Amén. Y mejor de lo que usted se imagina. Él ya pastoreaba y ya cuidaba de nuestras almas mucho antes de que viniéramos a esta existencia. Amén. Muy bien. Vamos a ver. Ahora, eso explica algunas citas increíbles. Vámonos a Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, a partir del verso 3, del 3 en adelante. Efesios 1, del 3 en adelante. Efesios capítulo 1, del 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso es cuando hasta la última lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Eso dónde es? ¿O fue? Es ahí atrás. Usted ya vino bendito. Usted ya vino con un plan maestro trazado. Y su nombre ya estaba, cuando usted vino aquí abajo, su nombre ya estaba apuntado en la agenda de Dios. Y Dios ya había hecho una cita con usted. En un momento les amplío esto. Pero Dios ya había hecho una cita con nosotros aún antes de que naciéramos. Amén. Y el Señor sabía que íbamos a entrar a un cuerpo contaminado a causa del pecado. Así es que íbamos a llenarnos de oscuridad y tinieblas malignas y maliciosas y de odio y de muerte por dentro. Y vamos a venir a desarrollarnos y a desenvolvernos en un mundo que está lleno de odio, tinieblas y muerte, que está bajo la potestad del maligno ahorita, del diablo. Dios lo sabía. Dios sabía que nos íbamos a estropear cuando viniéramos aquí. Pero ¿saben qué?
predestinar, entre otras cosas, significa hacer una cita anticipadamente. Pero Dios dijo, yo no sé cuándo fue con usted, pero Dios dijo: Carlitos, el 17 de junio del año de 1981 vas a ir a una reunión cristiana y allí me vas a conocer como Salvador y allí te voy a redimir. Amén. Eso lo trazó el Señor antes que yo naciera. ¿Dónde queda? En el rollo del libro estaban escritas todas las cosas que fueron después formadas. Amén. Bueno, entonces, ahora hagamos Romanos 8:28. A partir del 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8:28. En adelante. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ya leyó eso? ¿Está pasando por una situación horrorosa? ¿Ama al Señor? Solo espere y va a ver el bien detrás de esa situación. Amén. Porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? Si tuvieran acceso a un Nuevo Testamento hebreo, leerían claramente: Yada'am mikedem, a los que conoció desde la eternidad, kedem. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestro sueño es parecernos a Jesús en nuestras actitudes, en nuestra conducta, en sabiduría, entendimiento, conocimiento, prudencia. ¿Y cuántas veces el diablo viene y nos dice: así como estás jamás lo vas a lograr? Así como estás, ni sueñes con parecerte al Señor Jesucristo. Bueno, déjenme contarles algo. Dice: a los que antes conoció, también los predestinó. Amén. Antes, eso es muy claro en las Biblias hebreas, en la eternidad, kedem. A los que antes conoció. La palabra conocer no es nada más de saber acerca de alguien. Conocer significa conocer por experiencia, tener una experiencia con alguien o con algo. Entonces puedo decir que lo conozco. Amén. A los que antes conoció. Hubo personas, semillas, que le dieron una experiencia al Señor y Dios los conoció desde allá atrás. Y a esas semillitas, en el idioma griego, la palabra predestinar significa poner un cerco, cercar anticipadamente. Dios las cercó. Por eso algunos de nosotros venimos a este mundo y no conocemos al Señor todavía, y nuestros amigos nos quieren llevar a hacer todas las cosas que ellos hacen. Y yo no sé cómo fue con usted, pero a mí ni siquiera se me ocurría ir y hacer lo que ellos hacían. Había algo que siempre me detenía. Siempre había una pared, siempre había un muro. Yo no podía. Ellos hacían sus locuras, yo no podía. Algo me frenaba, algo me paraba. Amén. Pero la palabra predestinar en hebreo, además de lo que ya les dije, significa fijar un acuerdo o nombramiento. Fijar por acuerdo o nombramiento. Significa cumplir en un tiempo establecido. Esa es la palabra predestinar en idioma hebreo. Significa citar a juicio. Significa dirigir en cierta posición. Significa comprometerse en matrimonio. Todo eso significa la palabra. Ya'ad es la palabra. Todo eso significa. Entonces dice: a los que antes conoció por experiencia, a estos también predestinó, los cercó anticipadamente. Amén. Fijó una cita divina desde la eternidad pasada. Se comprometió con ellos, se comprometió a conducirlos en una dirección determinada. Amén. Desde allá, desde la eternidad, se comprometió a dirigirlos en cierta dirección. Se comprometió a cumplir ciertas cosas en un tiempo establecido. Se comprometió a encontrarse con ellos en algún momento más tarde, más adelante, en el futuro. Amén.
El día de su salvación no fue ningún accidente, obedeció a una cita divina. El día que pusieron sus pies en este mensaje no fue ningún accidente, obedeció a una cita divina. Y si el Señor ya nos cercó y ya nos estableció y ya prometió y estableció dirigirnos en cierta dirección, no es cuestión de si vamos a llegar al monte de Sión y a la nueva ciudad. Eso ya está establecido. Con su ayuda sí lo vamos a lograr. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien. Entonces, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Usted que batalla tanto con usted mismo y dice, yo nunca lo voy a lograr. Ya Dios fijó una cita para el día en el que usted se va a parecer a Jesús. Amén. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí estamos sentados en esta mañana oyendo estas cosas. Estamos aquí porque Dios ha hecho todo el trabajo al final de cuentas. Porque Él tiene un plan, un propósito, un diseño. Ahora déjeme insertar aquí aclaración a un grave error que se comete en el ámbito cristiano. No existe tal cosa como una persona predestinada a perderse. El término no aplica. ¿Ok? No hay quien no venga a este planeta teniendo la oportunidad de hacer una elección por Cristo. Ahora, que conste que es un hecho que un montón de gente va a elegir rechazar a Cristo y se van a perder eternamente, pero ese es problema de ellos. Amén. Pero también es un hecho que hay otros que denme a Cristo o no me den nada, pues. Habemos otros voraces, amén, denme a Cristo o no me den nada. Entonces ahí ven que hay toda clase de llamados y de cosas, y todo esto viene de muy atrás. Muy bien, ¿vamos bien? Ok, gracias a Dios. Entonces, habiendo establecido todo esto, podemos entrarle a Lucifer, ¿les parece? Ay, qué horror, ¿cómo se le ocurre hablar de él? Bueno, ¿está en la Biblia o no está en la Biblia? Yo les he dicho miles de veces, si está en la Biblia, tarde o temprano les voy a hablar de eso. Amén. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28. Vamos a leer a partir del verso 11. Ezequiel 28, 11. Y aquí están hablándole al rey de Tiro. Bueno, Tiro tenía un rey humano, por supuesto, pero es obvio que el príncipe espiritual que gobernaba sobre la ciudad de Tiro era Lucifer en persona. Amén. Y miren, nunca debemos dejar de hacer batalla espiritual en oración en contra de los principados y las potestades que hay sobre nuestro país. Y a lo mejor vamos a tener nuestra semana de ayuno y oración este año particular, ¿verdad? Amén, amén. Pero esa es nuestra responsabilidad, es de esas cosas que mantienen, que detienen el misterio de la iniquidad, mientras aún nos encontremos nosotros acá, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús. Ezequiel 28, verso 12, dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Echarle el sello a la perfección significa que de entre todos los seres creados no había otro más completo, tamim o tamam, o más perfecto que Lucifer, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora no está hablando del jardín que Dios plantó aquí abajo en la tierra. Está hablando del paraíso, Edén, el monte de Sión, Jerusalén la celestial. Es el mismo nombre, o sea, son diferentes nombres para lo mismo. Está hablando de ahí arriba. Por supuesto que estuvo aquí abajo, pero eso fue después de caer, pues, ¿verdad? Pero ahorita está hablando de ahí arriba. Ahora, ¿qué es Edén? Otro de los nombres para el
monte del testimonio, o el santo monte de Dios, o el monte de Sión. Entonces, ¿qué es Edén? Los lomos generativos de Dios. ¿Ok? Él tenía un trabajo que hacer allí. Ahora, Dios nunca le dio a él la autoridad del gobierno, la responsabilidad o el privilegio de administrar su poder procreativo. Jamás. Ese no era su trabajo. Ese trabajo le pertenece al Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿alguna vez se han preguntado por qué la gente que está en el mundo oscuro tiene poder para hacer cosas? Y uno a veces lee y se le para a uno el pelo de las cosas que Dios permite que hagan. ¿Qué es eso? Algo de lo que Lucifer se robó cuando se corrompió. Amén. Pero a él nunca se le dio autoridad o soberanía sobre el poder procreativo de Dios. Él no tenía nada que ver con eso. Estamos hablando de Lucifer antes de corromperse. Aquí no le llaman por su nombre. En Isaías 14, a donde vamos a ir en un momento, allí le llaman por su nombre. Según la versión que usted use, Lucero, Luzbel, en la King James es que se le llama Lucifer. El nombre en hebreo es Heilel, y Heilel significa portador de luz o brillantez. Eso significa su nombre, brillantez, ¿verdad? Y la raíz del nombre Heilel es Halal. El librito famoso que escribimos aquí se llama Halal. Halal se traduce a alabanza. Halal significa hacer un espectáculo. Amén, significa hacer alarde del Señor, alabarlo con todas las fuerzas, brillar. Amén, eso significa halal. Así es que no nos pidan alabar a Dios con un poquito menos de energía y de clamor, porque simplemente no funciona así. Dios merece, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Halal significa actuar como tontos, como locos. Amén. Tratando de dar gracias, tratando de expresar la gloria de aquel a quien estamos alabando. Bueno, esa es la raíz del nombre Lucifer. Eso les da idea a ustedes de la dimensión de esta criatura. Ok. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Y él era tan bello que el Señor proveyó de una cubierta para él también. Así como Dios se cubre de nubes densas, de oscuridad, de tinieblas, diferentes maneras como aparece en español esto de lo que Dios se cubre. Dios le proveyó una cubierta también a Lucifer. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Ahora, por alguna razón lo tradujeron vestidura. ¿Qué palabra creen que es esta? Suka o sakak. Su cabaña, su tabernáculo, su enramada. Amén. Su enramada era de piedras preciosas. Menciona 9 piedras preciosas y menciona el oro también. Ahora, ¿se acuerdan en 1 Corintios 3? Dice que en ninguno puede poner otro fundamento más que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, pues será revelada, pues por el fuego será manifestada. El oro, la plata y las piedras preciosas representan la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Así es que las vestiduras de Lucifer, o la cubierta esta, su cabaña o su enramada o su tabernáculo, suka, estaba hecho básicamente de piedras preciosas o de conocimiento. Quiere decir que Dios tomó ramas del árbol del conocimiento y de allí le hizo una enramada a Lucifer. ¿Estamos? Ok, solo es cuestión de 1 más 1, 2. ¿Sí? Bueno, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector. Ahora, estas dos palabras no nos dicen mucho, pero la palabra grande es ungido y la palabra hebrea es Mashiach. Mashiach es la misma palabra para Mesías o Cristo. Entonces, oigan esto. Dios proveyó ramas del árbol del conocimiento
para cubrir la brillantez de Lucifer, porque no se trataba de que él se diera a conocer, se trataba de que él era un siervo de Dios y de que él hiciera su trabajo, punto, ¿verdad? Pero luego Dios le dio una cubierta, dice: tú querubín grande, protector. La palabra protector es la mismísima palabra suka o sakak. En otras palabras, y dice: tú querubín ungido, mashach, ¿verdad? Protector. Entonces, Dios también le dio ramas del árbol de vida a Lucifer para que con ellas él pudiera venir y cubrir el monte de Sión, el monte del testimonio, el santo monte de Dios, la Jerusalén celestial, las semillas, los lomos procreativos de Dios, con una cubierta del Hijo de Dios. Ese es el trabajo de Lucifer, cubrir los lomos creativos de Dios. ¿Vamos bien? ¿Por qué les estoy enseñando a este nivel? Porque pues llevo como 30 años mencionándoles todo esto. O sea, sé que puedo hacerlo porque llevo años sentando bases con todo esto. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Entonces, él tenía una cubierta del árbol del conocimiento y a él se le dio una cubierta del árbol de la vida para que con ella él pudiera cubrir el santo monte de Dios, el monte de Sión. Ya dijimos que el monte de Sión, ¿qué es? Es el seno de Dios, los lomos creativos de Dios. No es nada raro que Dios se valga de querubines para hacer trabajos muy delicados. Los querubines cubren la gloria de Dios en el propiciatorio, ¿o no? ¿Qué cosa más alta que la gloria de Dios? Y Dios se valió de querubines para cubrirlos. Así es que Dios tenía un querubín para cubrir el monte de Sión, o sus lomos generativos, o lo que se llama el seno de Dios. Entonces, su ministerio era cubrir el monte. ¿Qué había en el monte? Oigan esto: tú querubín grande, protector, o querubín ungido, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ahora usted dígame, ¿qué son esas piedras de fuego? Nosotros. Ok. Y el resto que todavía no han nacido, pero ya Lucifer ya no está ahí, ya ni siquiera está. Perdió su chance por necio, por orgulloso. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. La Biblia King James dice: a causa de la multitud de tus contrataciones ellos te llenaron de iniquidad y pecaste. Y me parece que este día martes que están estudiando el árbol del enojo las hermanas, me toca explicarles quiénes son ellos. Así es que no se lo pierdan. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín. Y otra vez viene la palabra masuka, es la forma gramatical correcta de sakak o de suka, o querubín cubridor o protector. Entendemos entonces, o sea, no necesitamos entender más de lo que les estoy diciendo. Él tenía una cubierta que Dios le proveyó, amén, del árbol del conocimiento, y Dios le dio a él material para cubrir el santo monte de Dios. Eso es todo, ese será su trabajo, cubrir las piedras de fuego. ¿O acaso es honroso para los seres humanos descubrir sus lomos procreativos? Por supuesto que sí. Si para los seres humanos es deshonroso descubrir sus lomos, pues eso obedece a un principio, ¿verdad o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Así es que Dios proveyó para que este lado de Dios, estamos hablando de cosas espirituales, Dios es espíritu, pero este lado de Dios estuviera cubierto. Pero un día Lucifer tuvo una genial idea, con un poquito de ayuda por ahí. Tuvo una genial idea y dijo: ¿y por qué me tengo que dedicar únicamente a cubrir estas piedras de fuego y a cubrir el santo monte de Dios? ¿Por qué tengo que ser yo solo el cubridor del monte de Dios? ¿Por qué no, para variar, puedo yo tener el derecho y el privilegio de echar mano en el poder creativo de Dios y convertirme yo en el Señor, amo y dueño del poder creativo de Dios?
Esa fue su genial idea. Entonces, vamos a irnos a Isaías 14 para ver cómo ocurrió. Pero luego en Ezequiel capítulo 28 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Sigo en Ezequiel 28, 16. Y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones o de sus viajes comerciales llevando y trayendo su rebelión, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Nada más espérense, porque ya no falta mucho. Amén. Ok, ahora vámonos a Isaías 14. Pero la multitud de sus viajes de negocios, ¿qué hizo Lucifer? Una vez se corrompió, sus geniales ideas las tuvo que haber transmitido, yendo y viniendo. Se las transmitió a otros ángeles que se rebelaron igual que él, y de ahí vienen pues los demonios, los ángeles caídos. Amén. Y seguramente le vendió su rebelión también a un montón de piedritas de fuego. Ahora, no hay quien no venga a este planeta a encontrarse con la oportunidad de elegir por el Señor Jesucristo y ser salvo. Ese es un hecho. Pero también es un hecho que debe haber habido algunas piedras de fuego que se tragaron su rebelión. Amén. No se preocupe, obviamente no fue usted. Algunos deben haber dicho: qué interesante propuesta, y deben haberle comprado su rebelión, ¿verdad? Y se deben haber alineado a él. Pero hubimos otros. ¿Saben qué hicimos en ese momento? Romanos dice: a los que antes conoció. ¿Saben qué hicimos? Le dimos una experiencia al Señor en ese momento. Y cuando vimos aquello dijimos: ¿y este quién se cree ser? No importa cuán maravilloso y glorioso, sigue siendo una criatura, un ser creado. A Él no le debemos nada. Y dijimos: Señor Jesucristo, elegimos por ti. Y si antes no había otra alternativa, pues ahora, teniendo otra opción delante, seguimos eligiendo por ti. ¡Ey! Gracias, Jesús. A los que debemos haber dicho: Señor Jesús, elijo por ti, porque dice: a los que antes conoció, le dieron una experiencia. En ese momento el Señor vino y puso un cerco alrededor de ellos y dijo: ustedes van a regresar a este lugar. Está garantizado. Al monte de Sión, a la ciudad celestial, está garantizado. Amén. Pero miren, Dios sabía que íbamos a ser introducidos a un cuerpo lleno de pecado. Íbamos a ser introducidos en un mundo lleno de tinieblas, de oscuridad, de muerte. Dios sabía que el pecado iba a deformar y a corromper nuestro espíritu, nuestra alma. Dios sabía que íbamos a tener que batallar con tinieblas aquí adentro, y Dios sabía que íbamos a tener que batallar con tinieblas allá afuera. En este mundo hay mucha aflicción, muchas penas, mucha angustia, mucho dolor, mucha injusticia. Dios lo sabía, siempre lo supo, pero desde antes de nacer Dios estableció el hecho que vamos a regresar al monte de Sión. Amén. Él nos ayuda, nos ha ayudado y nos seguirá ayudando a hacer las elecciones correctas en medio de las pruebas, en medio de la tribulación. Él nos ayuda exponiendo nuestra carne y ayudándonos a llevarla al altar para que seamos limpios por dentro. Él nos levanta cuando las presiones del mundo nos derriban.
sanan. Él nos sana cuando la corrupción de este mundo nos enferma. Él nos da gozo cuando este mundo nos deprime. Tiene problemas en su vida, en su trabajo, en su negocio. Dios no se ha olvidado de usted. Dios estableció que usted va a llegar al monte de Sión. Gracias, Jesús. Confíe, Dios no ha terminado con nosotros. Estamos en el proceso, pero Dios no ha perdido el control. No puede perder el control. No va a perder el control. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Gracias. Oh, Jesús. Shahaya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Por eso dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. No los ponga en el problema, en la situación, en la circunstancia. Siga poniendo sus ojos en Jesús y va a seguir haciendo las elecciones correctas. Amén. Y a dejar que el Señor nos ayude el resto del camino. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¡Hey! Gracias, 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 gracias. Bendito Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ahora, ¿qué creen? No les he dado Isaías 14. ¿Les importa si les doy Isaías 14? No toma mucho tiempo.
Pero si no, no vamos a, o sea, si lo dejo para otro día, ese otro día no va a llegar igual. Gracias, Señor. Amén. Obviamente lo vieron, sí. Algunos ya conocíamos esto, otros están viéndolo el día de hoy. Pero hermanos, créanme, Dios no está jugando, y Jesús no estaba jugando cuando murió en la cruz del Calvario. Hay un plan, hay un propósito eterno, divino. El diablo no está jugando tampoco. Y en el seminario de alabanza les dije por qué nos odia tanto. Déjenme reforzar el hecho de por qué nos odia tanto el diablo. ¿Sabía que el diablo lo odia? Eso significa que él está pisándole los talones, buscando que usted dé un paso en falso para sacarlo del camino. Amén. Es un hecho, es cierto. Amén. Pero estamos cercados. Amén. Y tenemos un círculo de su nombre a nuestro alrededor. Gracias, Jesús. Pero vean, Isaías 14. Ahora, si nunca había visto a la gente reaccionar así a la predicación de la palabra, ¿qué puedo decirle más que váyase acostumbrando? ¿Quién puede quedarse quieto? Amén. ¡Ah! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y no importa cuántas veces regresemos a estos principios, siempre encontramos que esto se expande, se expande, se expande. Vamos por favor a Isaías 14, verso 12. Isaías 14, verso 12. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y si en serio necesitan seguir orando, háganlo. Podrían hacerlo en el corredor allá afuera, pero no vamos a contristar nada acá. Pero miren, Isaías 14, 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, oh Heilel, ¿verdad? Hijo de la mañana. La palabra mañana es amanecer. Es la misma palabra que se usa en Cantares 1:5 cuando dice: morena soy, pero codiciable. Es la mismísima palabra hebrea. ¿Saben por qué nos odia tanto el diablo? Porque vamos camino al lugar que él perdió para siempre. Y a él nunca se le dio el poder y el privilegio y la potestad de administrar el poder procreativo de Dios el Padre. Pero adivinen camino a qué vamos ustedes y yo: en Jesucristo. Cuando lleguemos a la nueva ciudad, ¿qué es eso sino los lomos generativos del Padre? Por eso les dije en una ocasión, se los dije, sin un contexto correcto es imposible decir bien esto. Amén. Pero ahí vamos a estar cuando Dios haga los mundos que serán creados. Amén. Ahí vamos a estar ustedes y yo jugando una parte activa en las eternidades que vienen en el futuro. Amén. Eso no nos va a hacer ser iguales a Dios. Amén. Pero vamos camino a sus lomos generativos. Ahora, todo esto está en su Biblia. ¿Habla la Biblia de los pueblos que serán creados? Hábleme al final y se lo pruebo. Pero tengo que correr con Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Lo que él quería era gobernar, reinar, señorear. Levantaré mi trono. ¿Dónde? Oigan esto: en el monte del testimonio. ¿Cuál es el monte del testimonio? La Biblia King James le llama el monte de la congregación. Moed es la palabra hebrea. La palabra testimonio o congregación significa una cita, un tiempo, una estación fijados. Significa una asamblea, una congregación, un lugar de reunión, una señal establecida por anticipado. ¿Estamos hablando del mismo lugar o no estamos hablando del mismo lugar? ¿Quiénes van a estar en el monte del testimonio por toda la eternidad? Aquellos con quienes Dios hizo una cita desde la eternidad allá atrás y respondieron a la cita, sí, a la cita divina. Amén. El monte del testimonio, Moad viene de la raíz Yaad en idioma hebreo, que es la palabra predestinado de Romanos capítulo 8. El monte de la predestinación o de los predestinados. Ese es el monte del testimonio. Examínelo, sea más noble que los de Berea, que los de Tesalónica, sea como los de Berea, y examine y vea y corrobore si lo que le estoy diciendo es así o no es así. Amén. Bueno, en el monte del testimonio me sentaré
Yashab significa me sentaré como juez, me estableceré, permaneceré, me casaré. Lo que él quería es ser nuestro dueño desde ahí atrás. Por eso él no ha cesado de trabajar buscando convertirse falsamente en el dueño de la gente. Amén. Pero esto lo viene provocando desde ahí atrás. ¿Qué manda? Él se vuelve el dueño de la gente y se casa con ellos también si llegan hasta esas profundidades. Amén. ¿Lo ven? Él su ansia es ser dueño de la gente. No pudo ser el dueño del monte de la congregación o del monte del testimonio. No pudo ser el dueño de los lomos generativos de Dios allá atrás. Está buscando ser el dueño de la gente aquí. O sea, o va a tratar de una forma o de otra. Amén. Ahora, lo siento por él, pero nosotros somos un caso perdido para él. Amén. Gracias a Dios. Hey. Dice, me sentaré, en el monte del testimonio me sentaré como Señor, amo, dueño y juez. Dice, a los lados del norte. Esto no van a creerlo. La palabra lados es la palabra yarek en idioma hebreo. ¿Qué significa yarek? Los lomos generativos. Me voy a sentar en los lomos generativos como Señor, amo y dueño. Ahí quiero tener mi trono porque quiero ser el dueño del poder procreativo de Dios. Amén. Y quiero ser el dueño de todas estas semillas o piedritas de fuego. Bueno, con nosotros no lo logró. Creyó que lo había conseguido, pero no duró mucho, porque Jesús nos alcanzó y nos dio vida. Amén. Y dice, sobre las alturas de las nubes. ¿Qué nubes? Tracen esta palabra y van a descubrir que son las nubes detrás de las cuales Dios se cubre. ¿Sí? Estas se llaman Ab. Son las nubes. La palabra nube, Ab, significa envoltura, tinieblas, densidad. En otras palabras, Lucifer trató de violar este manto de oscuridad detrás del cual Dios con el cual Dios se rodea. Él trató de violar este manto de oscuridad y meterse a sus lomos generativos. Pero la semana pasada les hice unos dibujitos ahí y les expliqué que cuando vamos de la mano de Jesús, cruzamos ese manto de oscuridad y llegamos hasta la luz inaccesible o los lomos generativos de Dios con el Señor Jesucristo. Amén, amén. Así es que él trató por sus propias fuerzas, no lo logró. Entonces dice, mas tú, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Viene su día. Todavía no ha llegado, pero ya viene, ya no falta mucho. Pero nosotros somos un caso perdido para el enemigo. Amén. Ahora, eso no significa que él nos siga allí al acecho, esperando que demos un paso en falso. Y créanme, un paso en falso y nos mete zancadilla. Amén. De una manera tremenda. Pero, ¿qué más? ¿Qué otra cosa nos puede dar más esperanza que esto? O sea, no es un camino de prueba y error. Todo obedece a una cita divina que Dios estableció de antemano con nosotros allá en la eternidad. Todo lo que tenemos que hacer es colaborar con el Señor. Así es que ya no llore, ya no pues llore porque pues de plano hay que llorar. Pero me refiero a ya no chille, quejándose y alegando y murmurando. No, vaya al Señor y dígale, Señor, lo único que tengo que entender es que tú sigues siendo Señor por encima de esto y que sigue habiendo un monte de Sión y una santa ciudad de Jerusalén a donde tú me llamaste a llegar. Yo confío en ti. Así es que te doy gracias y te bendigo y espero a que tú redimas porque tú eres el Redentor. Amén. ¿Aprendimos algo? Bueno, gracias a Dios. ¡Hey! Gracias a Dios. Demos gloria al Señor. Gloria al Señor.